Bueno, pues fíjense en este tema, ¿no? Vamos a lo que está pasando en SpaceX, ¿no? Asegura el Pentágono que ahora mismo hay un acuerdo con SpaceX y con Starlink para que se lleven las antenas a operar a Ucrania. Dice, bueno, según lo que reportan, que estarían por enviar ese tipo de ayuda hacia Ucrania, y el acuerdo, por lo que se entiende, es pagado por el Pentágono, ¿no? Porque pues ya había dicho Elon Musk que no, pues no podía dar así el servicio nomás y que no quería que se utilizara para armas, pero pues al parecer cambiaron de parecer, ¿no? Porque pues ahora sí se van a poder operar para las defensas ucranianas. O sea, pues al final el Pentágono dijo, tiene que usarse este sistema de Starlink y pues así van a operar, ¿verdad? Ese es uno de los puntos que me llama la atención el día de hoy. O vamos pues a otro de los bloques interesantes. Fíjense que las vuelven a aparecer las tropas disidentes, esas tropas que han hecho este tipo de ataques, ¿no? Que han llamado la atención. Por ejemplo, fue en una refinería llamada Ovipsky, que ya les comentaba el día de ayer. No les puse el video, tenía la foto nada más, ¿se acuerdan? Bueno, ahí está el video, es de la misma imagen. Es una de las zonas atacadas por estos grupos disidentes o rebeldes rusos atacando dentro de Rusia, porque ellos dicen que van a liberar todo el territorio, o sea que van a liberar todo Rusia, y anuncian una nueva incursión, una nueva fase, digamos, en territorio ruso. Han estado subiendo videos donde están operando con drones, incluso, bueno, ellos son los que dicen hicieron la operación dentro de Moscú. Estos grupos son varios, pero uno de ellos, posiblemente el más importante, es el llamado Legión de la Libertad de Rusia. Se formó desde la primavera del 2022 porque aseguraba que los rusos pues quieren luchar, pero para cambiar el régimen. O sea, para cambiar el régimen es quitar a Vladimir Putin y quitar a los políticos que ahora controlan Rusia. La guerra, dice, pues ha generado que hay un desarraigo de millones de personas rusas que ahora mismo se quedaron pues trastocados, sus familias se quedaron sin sus jóvenes, digamos, y algunos incluso han tenido que estar pues yéndose del país para no pelear esa guerra, ¿verdad? Entonces se habla de 350,000 personas jóvenes que se fueron de Rusia a otras partes de Europa y del mundo para evitar el conflicto, ¿no? Ese es uno de los puntos. Dice, muy pronto estaremos avanzando nuevamente hacia territorios distintos de Rusia para traer libertad, paz y tranquilidad, decía uno de estos líderes de los grupos disidentes. Bueno, pues ahí está, siguen operando, siguen operando dentro de Rusia, ¿no? Un tema pues que sigue siendo interesante. Vamos a otro tema importante. Bueno, otros de los asuntos, creo yo, más interesantes es esta imagen. Quiero que la vean. Es una imagen muy, muy espectacular, muy bonita. Un fenómeno, al final, un fenómeno entre parte óptico y parte, pues también relacionado a la meteorología del momento. El sol se ha visto en Finlandia con extraños halos de arcoíris, ¿no? Esto les digo en Finlandia, según el fotógrafo Mikko Peusa, tomó varias fotografías. Esto fue el 30 de mayo en Turku, Finlandia, donde aseguran que el mismo ambiente, incluso el mismo polen de los mismos pinos, etcétera, han estado generando este tipo de efectos solares. Y así como esta imagen, pues publicó varias, ¿no? Donde se alcanzan a ver estos como colores, ¿no? Vamos a decir, eso lo pueden ustedes ver en Mikko Peusa dentro de Facebook, así Mikko Peusa más bien sería el nombre. Ahí pueden ustedes observar las otras fotografías que él ha ido subiendo, como a ver si alcanzamos a ver miren, estas fotografías están muy bonitas, muy espectaculares. Según esto, pues es parte del polen del medio ambiente que hay en esa región. Ahí está una curiosidad del día de hoy. Vamos a otro asunto muy interesante. Bueno, dentro de los sucesos más curiosos o interesantes del día de hoy está pues esta idea de que dentro, digamos, de China, o en la parte norte de China, en la parte norte y ciertas partes del sur han tenido
descubrimientos de yacimientos de petróleo, ¿no? Que podrían reposicionar a China de una manera espectacular, ¿no? De por sí, que es una economía que está creciendo bastante, pues esta zona, déjenme muestro el mapa, a ver si nos da la exactitud. A ver, ahí está, miren. Es en esta parte de China, a ver si lo podemos ver ahí, que es la zona como desértica y cercana a, ahí está, esta zona, ahí la vemos, esto es China, ahí está, China, y la parte desértica del oeste, que es ahí donde están los uigures, donde han tenido estas broncas. Bueno, pues ahí pudiera haber yacimientos enormes, ricos en petróleo, aseguran. Científicos chinos están comenzando a perforar el segundo agujero más grande de la historia de la humanidad. Solamente le gana un agujero que hicieron los rusos, que es el agujero más profundo de la historia, un agujero que se hizo con fines científicos. Bueno, el que hizo los chinos es de 10 kilómetros, ¿sí? Ese es más o menos lo que va a ser de profundidad. Y la perforación será, dicen, el segundo más profundo de la historia. Ya comenzó el día martes de esta semana en la región de Xinjiang, la que muestro ahora mismo, donde dicen, según la agencia oficial de noticias Xinhua, que podría haber grandes cantidades de petróleo. Este pozo buscará pues determinar cuánto petróleo hay. Las dificultades son muchas todavía. La perforación nada más, la pura perforación va a tardar aproximadamente unos 457 días, o sea, más de un año. Entonces, pues bueno, seguramente es una noticia en desarrollo. También van a identificar otros tipos de recursos minerales, pero principalmente creen que van a encontrar pues petróleo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Básicamente. Bueno, pues vamos a otro tema también interesante. ¿Se acuerdan de estas orcas que han estado atacando? A ver si se ve por ahí las orcas. ¿Dónde están orcas? Ahí están. Estas orcas que han estado atacando, normalmente son juguetonas, son sociales, pero hay unas orcas que últimamente han estado atacando ciertas embarcaciones, ¿no? Y hay varios videos que han demostrado esto, ¿no? Que pues se agarran atacando ciertos lugares. Según se sabe, y aparecía que en España el 22 de mayo se han estado dando ataques a ciertos veleros y cosas así, que incluso han quedado emboscados. En una ocasión tuvieron que ser rescatados porque dejaron muy dañada la embarcación. No podía avanzar, ya no funcionaba. Entonces siguen surgiendo algunos videos donde muestran este tipo de comportamientos, pero el problema ahora es que aseguran hay gente que ya está preparándose con armas para ir sobre estas orcas. Las orcas agresivas, aunque son raras, sí hay registros en la historia donde ha habido este tipo de ataques, ¿no? De repente se van, ¿no? Sí, al final son muy, muy, muy inteligentes, y si vivieron una muy mala experiencia con un barco, pues ellos aprenden que los barcos son malos y van y los atacan, ¿verdad? Entonces, pues el problema es que quieren ir sobre específicamente estas orcas agresivas para que no les enseñen a otras orcas más a hacer lo mismo y esto se multiplique. Calculan que hay más de 8 orcas que se han estado acercando, completamente desarrolladas, o sea, ya plan de adultas, que han estado haciendo este tipo de ataques. Así que pues esperemos que lleguen a una solución. No sé si la solución sea pues deshacerse de ellas o qué, o cuál es la propuesta. La verdad es que esto no lo aclaran, pero sí aclaran que ya hay gente muy enojada y muy asustada porque pues se han visto en situaciones muy riesgosas, ¿no? Incluso de perder la vida. Entonces pues sí están ahí preocupados, sobre todo embarcaciones medianas y chicas, pues están en ese riesgo en este momento, ¿no? Vamos pues a otro asunto, vamos a otro tema importante.